Vamos a iniciar entonces, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, aleluya, para iniciar. Gracias, Señor. Y que ellos están, inclinen su rostro, levante sus manos al cielo. Y el Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús nos acercamos ante tu presencia ahora, Dios del cielo. Levantamos altar en tu nombre en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús venimos hoy invocando tu presencia, Padre eterno, que tu gloria caiga sobre cada líder, Padre, sobre cada alma en este lugar. En el nombre de Jesús, aviva el corazón de tu pueblo. Vuélvenos, Señor, al libro de los hechos, en el nombre de tu Hijo amado. Ahora las mentes son libres y abiertas para recibir tu palabra. Los corazones son, Señor, fertilizados para que crezca en ellos la semilla de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, desciende con tu nube, Padre eterno, a llenar las vidas necesitadas de ti, Señor, a fortalecer a tus líderes, a capacitarlos. Espíritu Santo de Dios, ahora sujeta las huestes de maldad, las potestades, los gobernadores, Señor, los principados que quieren destruir a tu iglesia. Ahora los amarramos en el nombre poderoso del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Los atamos, Padre, neutralizamos sus oídos, sus ojos, Padre, su entendimiento, Jesús de Nazaret. Toda acción, Padre, de ellos es neutralizada por el poder de tu palabra y tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 28. Capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y vamos a leer un pasaje muy reconocido por nosotros, tus hijos, ya que somos personas que siempre leen la Biblia. Amén. Bendito Jesús. Allí en el versículo 16, lo vamos a leer la Biblia y lo vamos a hacer honrando a nuestro Padre y a su Hijo, nuestro Señor Jesús, y al Espíritu Santo, el que nos fortalece para continuar en este caminar en la tierra. Amén. 28:16 de Mateo dice la Biblia: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre que estás en el cielo, Jesús de Nazaret, venimos ante tu presencia, Señor, ahora pidiendo, Dios, tu cobertura espiritual del Espíritu Santo de Dios. Ahora envía tu palabra, tus enseñanzas, Dios, para capacitar a tu iglesia y volverla al libro de los hechos. Amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Dios Santo, como has enviado la palabra, la profecía, Señor, ahora envía la enseñanza a tu iglesia. En el nombre poderoso de tu Hijo, ahora levantamos, Señor, alabanza, adoración, Padre, y pedimos, Señor amado, que tu presencia caiga sobre cada uno de ellos, enseñándoles, instruyéndoles acerca de tu verdad, Padre Santo. En el nombre de Jesús, deposita en ellos el querer como el hacer y aviva sus corazones, Señor. La llama que has puesto en ellos ahora, que constantemente crezca hasta alcanzar, Dios, el nivel más alto de amor hacia ti, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Los presento ante ti y te pido que los que vienen en camino ahora limpies el camino, Señor, y apresure sus pasos, Padre. Gracias. A ti la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema que vamos a estudiar ya es el tema número 3. Amén.
de estos 10 temas que vamos a estudiar, 10 temas básicos, en que constan la iglesia en casas o células. Estos 10 temas no solamente hablan acerca de cómo está organizada la estrategia de Dios en el libro de los Hechos, que son las iglesias en casas o células, como muchos las conocen, pero que Pablo las menciona llamando las iglesias en casa. Saludos a la iglesia que está en casa, amén, así decía Pablo. Claro, hoy el movimiento mundial le ha llamado células, algunos otros grupos, otros hogares, familiares, pero nosotros le vamos a llamar, como la Biblia les menciona, iglesia en casa o células. Y quiero decir, hermano, que en estos 10 temas no solamente se habla de la estrategia de organización que Dios les dio en el libro de los Hechos, sino que también habla acerca de las cualidades del líder para poder guiar a ese pueblo que en su llegado momento Dios le pone en sus manos. Y es ahí la responsabilidad de estar capacitados e instruidos para poder desempeñar el privilegio al cual Dios nos ha llamado. Como lo hemos leído, la gran comisión que Jesús nos entregó está basada en una meta tan grande para los cristianos que hasta el día de hoy no la han alcanzado, porque se trata de ir a todo el mundo. Y nosotros en muchas ocasiones, a veces hasta tal vez hemos alcanzado a evangelizar nuestra comunidad, pero nunca hemos sobrepasado de ahí. Pero hoy Dios nos va a capacitar y nos va a enseñar. Y para eso primero es necesario entender qué es una célula y cómo se multiplica. ¿Qué es una iglesia en casa, como Pablo la menciona? Y cómo hacer para que crezca, en pocas palabras. Primeramente tenemos que entender una cosa, hermano, que necesitamos conocer realmente qué significa en el ámbito celular la palabra célula, porque tal vez nosotros podríamos pensar que está hablando de algo del cuerpo, y realmente sí. Las células de nuestro cuerpo se multiplican constantemente de tal manera que nunca paran de multiplicarse en toda nuestra vida. Y el día que lo hacen es cuando vienen aquellas enfermedades, como no recuerdo bien el nombre, pero se trata de una enfermedad que lo que hace es matar las células. Y cuando empieza a matar las células, el cuerpo empieza a disecarse y a perder los movimientos y a perder las cualidades, incluso hasta de hablar. Empieza como a comerse el sistema celular, que es la mayor parte de nuestro cuerpo, amén. Entonces, asimismo, una célula buena lo mantiene sano a uno, y una célula mala mata nuestro cuerpo. Las células malas, gracias a Dios que nuestro cuerpo las desecha, pero si son en grandes cantidades, como les digo, son las que producen cáncer, son las que producen enfermedades como, no sé qué, neuroclerosis, algo así se llama, pero es una enfermedad que se come la célula. Es bien tremendo. Entonces, así mismo, en la obra de Dios, vamos a tomarlo en ese término, una célula sana, espiritualmente, crecerá siempre. Pero una célula en la cual hay negligencia, irresponsabilidad, hay incluso hasta tal vez abuso hacia aquellas ovejas que Dios le ha entregado, eso es una célula en mal estado. Y lastimosamente esa célula estará condenada a no crecer y, si es posible, a exterminarse, amén. De tal manera que quedará solo el líder. Y la gente se va a ir. Como las ovejas conocen el buen pasto, y al ver que no lo encuentran, ellos van en busca donde puedan encontrarlo, amén. Entonces, ¿qué es una célula? Una célula no es un grupo en casa. La célula en la iglesia de Jesucristo no fue una rama más de trabajo o un departamento más de trabajo para la iglesia, como lo es el departamento de señoras, el departamento de caballeros, el departamento de niños.
el departamento de las ventas o de los talentos. Y ahora le vamos a agregar el departamento de las células o de las iglesias en casa o de los grupos celulares, como usted quiera llamar. Y para eso vamos a delegar a un encargado. Así como hay un encargado para las damas, para los caballeros, para los niños y para las ventas, también tenemos un encargado. Y vamos a poner un encargado para que dirija la célula. No. Las células en la iglesia de Jesucristo no eran dirigidas por un encargado, eran dirigidas siempre por el ministro al cual Dios había llamado. Porque cuando se trabaja de una manera en que abrimos más áreas, lo que sucede es que las células vienen a ser un departamento más y no el esqueleto o la estructura de la iglesia. Si usted lee el libro de los Hechos, se va a encontrar que todos los discípulos, en el momento en que se convierten 3,000 personas, allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando Pedro por primera vez predica, habían 120. Esa era la iglesia, la cual el Señor bautizó con su Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Se convierte en 3,000 y la iglesia pasa de ser de 120 personas a una membresía de 3,120. Pero la pregunta es, como yo aquella vez les decía, ¿quién cuidó de esas 3,000 personas? ¿Dónde las metieron? Inmediatamente la iglesia empieza a tomar un liderazgo. Ahí no se trataba que, bueno, aquí está la rama de las mujeres de oración, así que ustedes, mujeres de oración, se llevan un puño y los apóstoles se llevan otro puño y los diáconos se llevan otro puño. No, sino que personalmente cada líder en su hogar empezó a recibir un grupo de personas. Y el énfasis central de ellos era las iglesias en casa. No tenían otro trabajo que hacer más que dedicarse a las iglesias en casa, de tal manera que Pablo, siempre que los mandaba a saludar, decía: saludos, saludos a mi hermano Filemón y la iglesia que está en su casa. Era la única labor que Filemón tenía, aparte de acordarse de vez en cuando de Pablo y mandarle unas fichitas, o tal vez una capa. Tal vez el hombre necesitaba cubrirse del frío, pero él no tenía otra tarea que hacer más que dedicarse a darle coordenadas al grupo de personas que Dios le había entregado. Y de esa manera cada uno de ellos, hablando en sentido del llamamiento que todos tenemos, se convirtió en un pastor, que cada uno cuidaba su grupo de ovejas. Siempre había un líder, claro, en este caso era Pablo, en otros casos era Santiago antes de morir, Pedro. Los hombres como dice Pablo, que eran reconocidos con alguna escala, algún nivel de privilegio en medio de la iglesia. Y ellos eran los encargados de mandar las coordenadas para todo eso. Ese era el enfoque. Pero de repente la iglesia empezó a cambiarlo, y es lo que ha pasado hoy. Que las células han venido a ser parte y por eso no han tenido éxito en ningún lugar. Porque la gente se ha dedicado a abrir tantos departamentos que, mire hermano, hoy los jóvenes, aquí abramos un apartamento de jóvenes y pongamos a alguien que se encargue de la célula. Y de tal manera que las células se convierten en grupos pequeños en los cuales uno se reúne solamente para compartir, para confraternizar, para discipular. Pero eso es solamente un grupo pequeño y de algo sirve, claro. Pero vamos a hablar ahora, ya habiendo hablado de lo que hoy ha venido a ser las células y que por eso no han crecido, porque se le ha delegado el privilegio de tenerlas a cargo a la persona que no es la correcta. La correcta es el pastor, el ministro, el que Dios ha puesto. Es el que tiene que estar constantemente pidiendo: Señor, ¿hacia dónde quieres dirigir las células? ¿Hacia dónde quieres dirigir este proyecto? Padre, dame las coordenadas, dame las metas, dame la visión de lo que quieres hacer en esta ciudad. De tal manera que Dios se la da y de repente Él viene y la reparte a sus supervisores o jefes de distrito, y de repente empiezan a distribuírselas a cada líder y cada líder empieza a trabajar de tal manera que empieza a moverse el cuerpo de la iglesia, que está estructurada, como lo he dicho, pastor, primero Dios, luego pastor, luego siguen los distritos, luego sigue
los que están encargados de las zonas, luego siguen los encargados de los sectores, hasta llegar a los líderes. De tal manera que la iglesia está organizada y nada se pierde en el camino sin que el pastor se dé cuenta. Porque eso es una organización. Jesús es ordenado y todos lo sabemos que Dios es ordenado. Él creó la tierra y luego puso al hombre. Entonces no podemos llevar o dirigir la iglesia del Señor si no establecemos una base, un orden. Y por eso vamos a reflexionar, como les decía, en lo que ha sucedido hoy. En eso se ha convertido hoy. ¿Usted conoce alguna iglesia que tenga células en su iglesia, pero que pasan años y nunca crecen? Y siguen teniendo las 20, de repente quedan 10, de repente sube a 15, y luego vuelve a 20 y tal vez conquista 21, y ya pasaron 7 años. Y de repente también se quedan sin ni una. Pero ahí algo está sucediendo, y es que no tenemos el enfoque real del propósito verdadero que Dios reveló en el libro de los Hechos. ¿Qué es una célula? Ahí vamos a la definición. Es aquella donde el trabajo con células es la actividad de la iglesia. Es una iglesia con un solo departamento, las células. En una iglesia celular, el pastor es el que está al frente del trabajo, sustenta la visión, o sea, la alimenta, establece las metas, evalúa los resultados y usando su creatividad para perfeccionar la aplicación del sistema o la organización del trabajo celular sin delegar a nadie más que él. Él es el que dirige, él es la cabeza, él es el encargado. Y a él Dios le hablará y le dirá, esto hay que hacer. Esta es la nueva meta que yo tengo para mi pueblo. Pero Señor, es muy alta, sí, pero yo la estoy dando, así que yo me voy a encargar de cumplirla. O sea, es una labor que requiere dependencia de Dios. Yo no estoy diciendo que la persona deje de trabajar ni nada de eso. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que siempre que se quiera establecer realmente este sistema basado en la Biblia, porque es bíblico, debemos empezar por reconocer la función que este sistema que Dios le dio a su iglesia en el libro de los Hechos tiene. Y que siempre y cuando nos sujetemos a ese sistema que está en el libro de los Hechos, dado por Dios, eso tendrá éxito. Pero siempre que nosotros tratemos de cambiar o de formarlo, como sucede también en las empresas, tarde o temprano eso fracasará, colapsará. Si hay una pieza que falta, empezará a vibrar todo el esquema hasta derrumbarse. Entonces es importante siempre mantener la cabeza. ¿Se ha fijado que si no hay líderes, la iglesia se desenfrena? ¿Se ha fijado que si no hay quien dirija la iglesia, no haya para dónde agarrar? Porque lastimosamente somos ovejas, somos piscas. La oveja es pisca, ¿sí sabía eso? No puede ver más allá de unos 2 pies, 3 pies. Ella ve solo la hierba. Por eso es que ella tiene ni ve venir al lobo, ella lo escucha o lo olfatea. Pero ella no ve muy lejos. Pero de repente el lobo es blanco y él piensa que es otra oveja y se acerca a él y ¡rum! Se la come el lobo. Y era un lobo blanco. Pero al fin y al cabo el lobo. Entonces, es ahí donde nosotros debemos saber que por eso Dios nos ha dejado un ministro, nos ha dejado un pastor. Porque nosotros somos, espiritualmente hablando así, necesitamos la alianza al que Dios ha puesto en ese lugar. Amén. Así que eso es una célula. Porque no es lo mismo una iglesia celular que una iglesia con células. Que es lo que estábamos hablando. Muchos tienen células en sus iglesias, pero es un departamento más. Pero una iglesia celular es aquella que el centro de su actividad son las células, no hay más. Claro, siempre va a haber quien cuide de los niños. Yo no estoy diciendo nada de eso, hermano. Eso es aparte, eso es parte del orden de la iglesia. No estoy diciendo que no van a haber diáconos, al contrario. El sistema celular es tan efectivo que incluso hay células para niños en las cuales hay un líder más o menos un poco mayor
de una edad de 11, 13 hasta 16 años, que se encarga de dirigir un grupo de niños con el propósito de edificarlos y formarlos hacia el conocimiento de Jesucristo y de la palabra de Dios. Y eso es lo que se ha dejado de hacer, por querer separar las cosas. Pero el sistema celular cubre todo eso. Y si usted se fija hoy, ¿por qué la delincuencia ha incrementado? Porque hemos descuidado a los hijos, que eran inocentes, que eran nobles, mis niños, y hoy de repente son pandilleros, drogadictos y lo peor de esta tierra. Ya el que mata no es aquel viejo que era perverso y malvado con el machete antes. Él ya está cristiano, se hizo ya. Hoy los que están flaqueando son los jóvenes. Porque hemos descuidado la capacitación, porque el diablo nos ha dicho, mira, está muy chiquito, espérate, que cumpla 10. No, muy pequeño todavía, le veo mente todavía rara. Mejor esperar hasta 13. Cuando llega a 15 ya el muchacho fuma marihuana y hace de todo y él ni cuenta se da. Porque ha descuidado la labor la cual Dios le ha mandado. Amén. Y esa responsabilidad no solamente de los padres, la iglesia la ha descuidado. Amén. Ahora, decíamos que eso es una célula. La iglesia celular es aquella que enfoca su actividad en las células y no hay más. De ahí se parte para todas cosas. Las células producen diáconos, las células producen gente que trabaje para vender algo, las células producen personas que sean nuevos líderes, las células producen nuevos hogares para ir y predicar el evangelio. Las células son aquellas, hermanos, donde nace la persona que va a llegar a ser un ministro del evangelio. Ahí crece todo. Y Dios sabía eso, por eso le dio esa visión a la iglesia. En poco tiempo, hermano, la siguiente predicación de Pedro sucede a los días y se agregan 5,000 más. Ya eran 8,120, ya no eran 3,120. Estamos hablando solo de los que se convirtieron. Póngale que cada uno de ellos tenía hijos y esposas. Estamos hablando de una multitud bastante grande. Pero ellos tomaron el tiempo personalizado para empezar a guiar a las personas. Mire, Cristo es esta persona, mire esto. Y ellos mismos empezaron a ser parte de esa bendición de tal manera que ellos empezaron a abrir sus hogares para que otras personas llegaran ahí donde ellos. De tal manera que cada uno de ellos se iba convirtiendo en un discípulo de Jesucristo. Y el discípulo que hace es lo que el maestro hizo. Y lo que Jesús hizo fue salvar almas, sanar a los enfermos. Lo que Jesús hizo fue libertar a los endemoniados. Lo que Jesús hizo fue mostrar el amor, la bondad, la misericordia. Y como son discípulos, eso es exactamente lo que empezaron a hacer. Y la iglesia empezó a crecer y a crecer porque el proyecto que Dios les había dado, ellos lo habían entendido a la perfección. Amén. Ahora, ¿qué es lo que realmente complementa una célula? Hay 3 aspectos que deben existir en toda célula para llegar a decir que un grupo es una célula. Porque escuche bien lo que le voy a decir, no quiero que se confunda. Una célula, toda célula, mejor dicho, llega a ser un grupo, pero no todo grupo puede llegar a ser una célula. Porque como les decía, hay grupos pequeños de 15, 7, 8 personas que se pueden reunir en un lugar para compartir café, para edificarse, a leer la Biblia, para confraternizar, para preparar a otros. Pero el enfoque real de una célula, ahí está, apúntenlo, ahorita lo voy a ver. ¿Qué es? Primeramente, el enfoque básico de una célula es evangelizar. Segundo, confraternizar. Tercero, edificarse. Y eso conllevará, cuando la persona es evangelizada, la confraternización lleva al compartimiento del crecimiento emocional de la persona. Él se siente querido, experimenta lo que es el amor de Dios a través de sus hermanos y crece espiritualmente. Y eso lo lleva a abrir su corazón para poder ser edificado, o sea, que pueda crecer, que pueda recibir
la semilla del Evangelio de tal manera que en él va construyendo una habitación en la cual Dios podrá morar con libertad en él y llegar a ser un discípulo. Si las células carecen de esas tres, pero que tan importantes puntos, solamente estamos hablando de un grupo y no de una célula. Porque ¿qué sucede si usted enfoca la célula al hecho solamente de evangelizar, que es lo que muchos han hecho? Descuidan la confraternización, descuidan la edificación de los que están en la célula, por enfocarse tanto en los de afuera, que descuidan los que están adentro. Y entonces, los que están adentro, tarde o temprano, irán saliendo por la puerta de atrás. Así como llegaron, serán yendo. ¿O qué sucede si usted enfoca completamente la célula solamente a confraternizar y a edificar? ¿Qué sucederá? Estará logrando adentro algo, pero se estará olvidando de los de afuera. Entonces, ¿se da cuenta cómo es importante que esos tres aspectos mantengan un nivel adecuado, en el cual pueda ir un orden en el cual nosotros evangelizamos? Y cuando los que están adentro empezamos a enfocarnos, hermanos, ahora vamos a compartir unos coros y vamos a compartir la palabra, y esa gente empieza a crecer, y con el tiempo del refrigerio empezamos a platicar, a compartir con esas personas. Al mantener ese modelo, ese margen, irán creciendo, irán creciendo. Pero ¿qué si usted dice, no, que hay que evangelizar, y llega tan cansado de evangelizar que de repente hasta se le olvidó prepararse, y no, que hay que ganar almas, y ya cuando llega tarde, y las personas ya están aburridas de estar ahí, y aparte de eso, viene usted y se pasa de tiempo, como muchos tienen la costumbre, se pasan de tiempo, y ya la gente ya no vuelve a llegar. Por no haber cuidado de esos tres aspectos, que deben llevar un nivel. Amén. Amén. Entonces, definimos esto, que para que se produzca una multiplicación adecuada, allá al saber que es una célula, en el cual debe haber un crecimiento no solamente en número, sino que también en la relación con los demás y en la relación con Dios, que son los elementos que deben estar siempre en una célula. Ahora, ¿cómo es que empieza una célula a multiplicarse? El primer paso es invitando. Cuando usted empieza a invitar, las personas empezarán a llegar. Y cuando empiezan a llegar, sucederá que usted tendrá la oportunidad de evangelizarlos. Cuando usted comparte el evangelio ahí, el mensaje que usted da es evangelizar. Entonces, dentro de la célula usted los evangelizará. Luego, esas personas con el proceso del tiempo se convertirán. Si es de que no ya están listos en ese instante, se convierten, que muchas veces sucede. Y luego usted empezará a visitarlo para que crezca y darle seguimiento hasta el punto que él se congregará y llegará al conocimiento para ser bautizado. Entonces esa persona se convertirá en un discípulo y un candidato para ser un nuevo líder y que pueda tomar la misma meta o reto que usted ha tomado. Amén. Pero no está solamente basado en eso, sino que usted debe, hermano, tomar en cuenta estos elementos que Dios nos ha dejado. Orar cada día por los miembros de su célula. Confraternizar con los asistentes. O sea, que no se quede callado, platique con ellos, vea qué es lo que les está pasando, detecte qué situación están viviendo, y cuando usted la sepa y ellos hablan su corazón, usted déles un consejo basado en la experiencia de otro hermano que tal vez vivió lo mismo, pero que Dios lo sacó en victoria, y dándole el procedimiento que esa persona siguió para llegar a triunfar con Cristo Jesús. Ahora, también debe invitar a nuevas personas, cuidar de los que ya recibieron a Cristo, animar a otros para que se conviertan en nuevos líderes. Ahora debemos saber también que hay dos formas en que la célula se multiplicará. Una
es de que esa iglesia en casa que usted tiene ministrando empiece a crecer por la labor que usted está ejerciendo. Como usted ora todos los días por ellos, usted evangeliza, usted confraterniza, usted anda viendo que cómo están ellos, que cómo les ha ido, qué les ha pasado, por qué no vino ayer, está bien, se encuentra bien, sí, sí, amén, hermano, entonces la esperamos el otro jueves. Entonces, y usted empieza a trabajar con esas personas de tal manera que Dios le da el crecimiento y llega el momento en que usted ya tiene formado un nuevo líder. Y dice usted, bueno, esta iglesia en casa se creció. Aquí ya hay 11 o 15 personas, así que hay que partirla. Y esa partición se llama multiplicación de células madre a hija. O sea que allí donde usted está, vendría a ser la célula madre que está produciendo pequeños hijos. Esa célula está experimentando dolores de parto y dando a luz nuevas células. Esa es una manera de multiplicarse. Otra es de que simplemente usted plante una nueva célula. No necesariamente tiene que nacer de la que usted tiene ya, sino que de repente usted andaba evangelizando y encontró una persona necesitada que es cristiana y se había apartado y dijo, hermano, hoy sí quiero buscar de Dios, así que yo le ruego por favor que venga a mi casa y hagan ahí una iglesia en casa, una célula familiar, y yo quiero abrir mi hogar para que el evangelio sea predicado ahí en mi casa y yo también sea bendecido. Eso se llama plantar una célula. Esa es otra manera que usted podrá multiplicarse, así que no hay limitación. Si Dios lo bendice y crece por su labor esforzada, qué bueno, prepare un líder y pártala. Y si Dios por allá le abre la casa a alguien, amén, gloria a Dios. Si usted tiene otro líder, mándalo a hacer la obra de Dios. Y de esa manera iremos conquistando terreno hasta que el evangelio sea predicado, amén. Nunca olvidemos eso, hermano. No se trata de que nuestra iglesia sea grande, no se trata de eso. Nunca olvide, no se trata, hermano, de que mi misión es la más grande del mundo. No, se trata de que el evangelio de Jesús sea predicado, que nuestro Señor sea reconocido, que lo hagamos por amor a las almas, no por una meta que simplemente hay que llenar para que los miembros de la iglesia me admiren. No, nunca pierda su enfoque del llamamiento que Dios le ha dado. Amén. Ahora, Jesús nos hizo un llamamiento a todos, y lo leímos ahorita. Y todos nosotros estamos siendo transformados. Y usted llegará a ser, si es que ya no lo es, si es que ya lo es, un maestro. Usted llegará a ser un evangelista. Llegará a ser un apóstol, un profeta. Como digo, si es que ya no tienen ese ministerio. Algunos ya lo recibieron y están ya en proceso de crecimiento. Y eso lo dice la Biblia en Efesios 4, 11 y 12. Que ese llamamiento tiene un propósito. Y ese propósito es de que la iglesia de Cristo sea edificada. ¿Por qué las iglesias no producen más pastores? ¿Por qué las iglesias de hoy no producen evangelistas? ¿Por qué las iglesias de hoy no producen ya ni profetas? Porque ya todos salen mentirosos. Ya no producen apóstoles, maestros. Lastimosamente ya no los producen porque se ha iniciado una competencia de ministerios y se ha perdido el enfoque de que el ministerio es un llamamiento de Dios para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea bendecida. Y se ha enfocado tanto en que aquí yo soy el líder. Y si hay alguien que tiene un llamado de Dios y ese ya es un peligro, representa un peligro para el ministro. No, este quizás al rato me va a querer quitar a mí, me va a llevar parte de mi iglesia. No, mejor lo voy a mandar allá a Alaska. O lo voy a mandar a trabajar allá a otro estado. Y si es posible, empieza a cerrarle puertas. No, hermano, usted no puede salir a predicar. No, usted no puede predicar. Y empieza, hermano, un conflicto en medio de la iglesia que evita el crecimiento del llamamiento de Dios en los líderes. Y no estoy hablando solo de hombres. Pablo menciona a mujeres que dirigían iglesias como Priscila. Ahí dice, saludos a Priscila y Aquila. Primero mencionaba a la esposa, porque ella era la que estaba a cargo en ese lugar. Porque a lo mejor Aquila había sido negligente con su llamado y Dios, como es bueno,
Se lo había entregado a Priscila. Y Priscila, ella tomó el reto y empezó a dirigir esa iglesia. Porque bíblicamente lo que Pablo dice ahí al mencionar primero a la mujer, en la cultura del Medio Oriente era una falta de respeto, que merecía el señalamiento hacia Pablo por cometer un error tan grande, cultural, siendo un hombre letrado, estudiado, tomarse el atrevimiento de mencionar primero a la mujer cuando ellos sabían claramente que esa era una falta de respeto a las costumbres del Medio Oriente. Pero ¿por qué Pablo se toma esa libertad de mencionar primero a la mujer y luego a Aquila? Porque a ella iba dirigida la carta. Porque a ella iba dirigida la notificación o el énfasis de esa carta, porque ella era la encargada de esa iglesia. Amén. Entonces Dios siempre ha querido usar a las mujeres. Dios siempre ha querido utilizar a su pueblo, y señal de eso es que la iglesia más grande del mundo, en el sur de Corea, con el pastor Johnny Cho, el 80% de los líderes de esa iglesia son mujeres. Y fíjense que la mujer es un ser más sensible a Dios y más atrevida para evangelizar y inspira más confianza que el hombre, de tal manera que ella tiene facilidades para ganar almas para Cristo. Pero como hay iglesias que empiezan a marginar, empiezan a limitar la capacidad, y que usted siéntese, sujétese, cállese, cuando yo hablo usted calle, guarde silencio. Y hemos olvidado los principios de Dios, que para Él no existe más hombre, no existe más mujeres, sino que somos uno en Cristo Jesús. Efesios, capítulo 5. Y Él mismo dice también, pero delante de Dios, 1 Corintios 11, el hombre no es sin la mujer, ni la mujer es sin el hombre. Claro, siguiendo siempre el orden de autoridad. Cristo la cabeza del varón la cabeza de la mujer. Pero eso no está diciendo que te da autoridad a ti, hombre, para maltratar a tu mujer. Está diciendo que hay un orden delante de Dios al cual Él se agrada, y que si es puesto en los márgenes de Dios en práctica, es de gran bendición. Cuando usted, a través del amor y el respeto a su esposa, a su ser querido, ella aprende a sujetarse a su esposo. No porque le hace mala cara, o le dice, ya vamos a llegar, no, hay algunos que las patean todavía, sino que porque se ha ganado ese respeto, así como nosotros dependemos de Cristo. ¿Por qué depende usted de Cristo, hermano y hermana? Porque es digno de confianza, porque usted sabe que hacia donde Él lo dirige, no hay error. Entonces, si hay un hombre que es todo arrebatado, es todo loco, ¿cómo la mujer se va a sujetar a él? Pues? Si ya sabe que va a terminar en el fracaso, ¿para qué seguirlo? Mejor le dice, no, mejor ahí no vayamos. Porque Él mismo no ha aplicado en Él el de tener la dirección de Dios, para que la dirección que Él mismo lleva sea la dirección de éxito para Él y su familia. Amén. Eso ya se salió del tema, pero estoy enfatizando eso porque tal vez algunos de ustedes piensan, no, yo soy mujer, yo no puedo servir. No, usted sí puede servir. Y debe de hacerlo, porque la Biblia no dice ahí, vayan los hombres a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y dice, ir a todos los que estaban ahí. El Señor los envió. Amén. Amén. Ahora, decía que los ministerios son la base para que el crecimiento de la iglesia, y la cual debe de darse. Una iglesia debe producir nuevos líderes que lleguen a ser ministros del Evangelio, o sea, en el sentido ministerial, que se levanten nuevos pastores, que se levanten nuevos evangelistas, que se levanten, hermanos, apóstoles. ¿Por qué no apóstoles? A los que hoy les llaman misioneros, hombres que van de lugar en lugar abriendo obras. Es necesario, porque los ministerios están vigentes aún. Ahora, también deben haber características que debemos perseguir. Y es de que el apóstol Pablo recomienda a Timoteo que no ponga líderes inexpertos. Segunda de Timoteo 2:2. El líder no debe ser nuevo, debe tener un proceso de capacitación.
En el libro que les he entregado para que lean, dice que uno de los fracasos de los líderes que empiezan sin haber recibido la capacitación adecuada es de que en poco tiempo terminan entregando el privilegio. Y usted se preguntará, ¿pero qué pasó? Se miraba bien chispudo, bien enérgico. Y ahora me entrega la célula, ahora me entrega el altar, y si lo habíamos consagrado para Dios, y entonces ¿en qué cree? ¿O a quién le ha creído a esta persona? ¿Por qué hace esto? Y a veces no entendemos que es culpa nuestra. Al haber apresurado el paso que se llevaba en él y no haber detectado que le faltaba crecimiento, preparación para tener éxito al ser puesto en la guerra que usted fue a ponerlo. Porque es una guerra espiritual. Que si no tiene fundamento o artillería para pelear, lo van a matar. El diablo se lo va a acabar. Le empezará a meter miedo. Lo intimidará de tal manera que él terminará entregando la célula familiar. Y bien que en El Salvador pasó una cosa. En los tiempos de la guerrilla, el conflicto armado, murieron muchas personas. ¿Sabe por qué? Y si algunos sobrevivieron fue por propósito de Dios, puramente por su misericordia. Pero la mayoría de personas morían porque todos eran inexpertos. Los reclutaban ayer, les daban un mes de capacitación y los tiraban a la guerra. ¿Qué sabía él de la guerra? Si lo que le habían enseñado era solo cargar el fusil. Algunos de ellos ni sabían que tenían que tirarse de espalda cuando tronaban los balazos y se quedaban parados y los mataban más rápido. O sea, no tenían estrategia. No eran soldados, no eran guerreros. Eran personas que solamente los habían tomado por la necesidad de crear un número. Es ahí donde nosotros debemos tomarnos el tiempo, que valdrá más esperar que la persona crezca espiritualmente y reciba la capacitación necesaria, y será un buen líder que no renunciará a su privilegio, que por querer hacer un número o una meta, cumplimiento de una meta, los tiremos sin saber nada. Amén. Así que es importante tomar en cuenta eso. Por eso Pablo dice, 2 de Timoteo 2:2, apúntenlo, que no se pongan personas nuevas. Ahora también en la iglesia, Jesús mismo no eligió del montón de gente que lo seguía a cualquiera. Él eligió a 12. Y esos 12 Dios le dijo, elígelos. Él se subió a orar al monte y cuando bajó empezó, va, tú Pedro, tú fulanita, tú mengano, tú sultano. Y los reunió a los 12 que él iba a capacitar. Porque vio en él, pidiendo la dirección de Dios, cualidades que habrían de ser útiles para que ellos fueran buenos líderes. Claro, estamos hablando que Jesús solo tenía 3 años y medio para estar en esta tierra administrando ya su llamado como hijo de Dios. 3 años y medio. Él sabía que pronto habría de morir. Claro, y nosotros tenemos tiempo suficiente para capacitarnos, amén. Pero el diablo tratará de desesperarnos. Mirá, ya el tiempo se acerca. Y ya por eso nos motiva a tirar a la gente sin saber ni siquiera lo que está haciendo. Algunos hasta bautizan sin que, y el que estaba siendo bautizado ni siquiera sabe qué significa el bautismo. Es que ya el tiempo es final, hermano, bautícese. Y aquel que agarra carreta va y se bautiza y ni siquiera sabe lo que está haciendo. Entonces, porque no nos tomamos el tiempo para saber de que, si bien es cierto, los tiempos son finales, también es cierto que debemos darle a las personas, como lo dice la Biblia, lo que leímos que dice, enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y es ahí donde estamos fallando. Amén. Ahora, siempre se han perseguido principios básicos para que una persona llegue a ser un líder. Y es de que primeramente sea nacido de nuevo, o sea, que sea cristiano. Mateo 10:1-8, apunten, dice de que es necesario haber nacido de nuevo para poder ir y darle a la persona lo que tenemos, que es salvación. ¿Cómo vamos a ir a repartir algo que no tenemos? ¿Cómo usted va a salvar si usted mismo no es salvo? O sea, el líder debe ser nacido de nuevo, debe ser convertido, en pocas palabras. Ahora, debe ser bautizado en agua.
Porque el mismo pasaje que hemos leído dice que hay que hacer los discípulos y hay que bautizarlos. Amén. Otra de las cosas es de que la persona debe ser llena del Espíritu Santo. Y es ahí donde otra área la iglesia ha fallado. Hoy abundan líderes que ni siquiera han recibido el bautismo del Espíritu Santo. No que no lo tengan, porque acuérdense que somos sellados por Él. Él mismo es el que nos convierte. La Biblia dice que Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, no es que no lo tengamos, sino que no hemos sido llenos totalmente de su poder. O sea que cuando Jesús se le aparece a su iglesia y le dice, recibid el Espíritu Santo, y Él sopló sobre ellos, lo que estaba haciendo era sellarlos para que ellos fueran candidatos luego a ser llenos del Espíritu Santo. Porque para ese entonces ellos mismos dudaban que Jesús había resucitado. Entonces eso da como resultado que ahí prácticamente fue la conversión de ellos. Ahí cuando uno se convierte sellado por el Espíritu Santo. Y luego es candidato para ser lleno de su poder. Y por eso Jesús, cuando en Juan capítulo 20, Él les dice, recibid el Espíritu Santo, versículo 11 creo que es. Luego en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 2 al 8 en adelante, le dice, pero no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero que no supuestamente en Juan 20:11 ya se los había dado, no. Ahí los había sellado para que cuando el Espíritu viniera en el día de Pentecostés, o sea, estamos hablando 10 días después de su subida al cielo, ellos fueran llenos, fueran candidatos a ser llenos por el poder de Dios. Y en eso hemos fallado. Hoy mandamos a líderes que tienen conocimiento teológico, líderes que son, como digo, enérgicos, chispucos, que tienen aquel carácter que se hacen amigos de todos y dirigen a muchos. Pero eso de ser enérgico, una persona sociable, no garantizará que ellos no terminen al final apartados del propósito al cual se les ha enviado. La única manera de garantizar que ellos serán líderes efectivos es de que sean llenos del Espíritu Santo. Porque entonces recibirán poder. Y cuando ellos quieran renunciar al privilegio que se les ha entregado, Dios mismo los redarguirá y ellos volverán a retomar la labor que habían dejado, como el profeta Jeremías, que ya no quería seguir. Pero ¿quién lo convenció? ¿Quién lo convenció? Dice que el Espíritu Santo vino sobre él y empezó a quemarle los huesos. Y empezó a sentir un calor dentro de su cuerpo que él ya no pudo resistir más. Y exclamó diciendo, Dios, me has seducido, me has conquistado, no callaré más. Y empezó nuevamente a poner en práctica el llamamiento al cual ya él ya había tomado una decisión. Ya no hablo, me callo. Muchas desgracias hablo para mi pueblo. Y luego me ven mal, me ven feo, me tratan mal también. Yo ya no más, hasta aquí llego. Pero el mismo Espíritu lo redarguyó, porque esa es la fuerza de poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, terminamos ahí en Hechos 1:8, apúntelo, ahí está lo que acabo de decir. Ahora, quiero decirle que usted, para capacitar nuevos líderes, debe de ser un buen observador. Y usted debe permitir que las personas realicen ciertas funciones dentro de la célula, para poder ver cuáles son los más destacados y empezar a trabajar con ellos, mientras los que no son tan destacados empiecen a ser formados. Amén. Ahora también debe que detectar el líder el potencial de cada líder y prepararlo poco a poco con el mismo seminario con el que usted ha sido instruido. Porque esto debe guardarlo usted en su corazón. Esos apuntes, compártalos con 1.000 millones de personas. Cree líderes con locura, como decía un hermano en San Fernando. Con locura.
Empieza a producir líderes, porque el proyecto solamente puede progresar cuando hay líderes formados. Y es lo que más carece la iglesia, de líderes. Hogares sobran quien los abra, pero no hay líderes. Todos se corren porque no han sido instruidos correctamente. Así que usted tiene tal vez personas que aquí las ha conocido. Usted dice, pero hermano, si tiene años de ser cristiano, sí, pero nadie los ha instruido. Así que hoy usted instrúyalos. Y si no sirven, pues ahí déjenselos a Dios, pero usted siga esforzándose con otro. Y si el otro no entiende, usted siga esforzando con otro. Pero que el día de mañana no digan que nadie los preparó. Amén. Pero yo le aseguro que si usted empieza a hacer eso, se va a sorprender al ver la cantidad de personas que realmente empiezan a integrarse a la fila de nuevos líderes. Es algo tan maravilloso. Y la gente decía, que no es aquel el que toda la vida pasó sentado. Miren, hoy está sirviendo como líder. Y lo peor que son líderes activos. ¿Por qué? Porque la gente no aprendió a ver en ellos lo que Dios iba a hacer, sino que ellos empezaron a ver lo que eran. No, si Dios hubiera visto en nosotros lo que éramos, olvídese, no estuviéramos aquí. Amén. Pero como Él llama las cosas que no son, aleluya, como si fuesen. Así que, en conclusión, preguntas para reflexionar. ¿Estás usando alguna excusa para rehuir el compromiso de ser un líder celular? ¿Estás comprometido verdaderamente con la obra evangelizadora de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás poniendo la diligencia que Jesús pidió al hacer su obra? ¿O eres un perezoso? Ahí pónganse, no pregunten, respondan.